Lectura comentada de la Biblia. Romanos capítulo 10 al capítulo 12. El desarrollo del creyente en el cuerpo de Cristo mediante la fe, la glorificación de Dios y los dones espirituales. El apóstol Pablo toca ahora en estos capítulos varios aspectos que deben ser parte esencial de una iglesia. Nos manifiesta su anhelo porque sus propios parientes y compatriotas lleguen a conocer a Cristo, mostrándonos el denuedo por el evangelio que él tenía, a tal forma que incluso deseaba ser un condenado o anatema a fin de que algunos de ellos se salvaran. Un anhelo que creo que toda iglesia en cada uno de sus miembros debería de existir, porque la familia, nuestros amigos, vecinos y en fin cualquier persona pudiera llegar a ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Luego también nos habla de la necesidad de que una iglesia envíe obreros a otras partes donde la influencia de dicha iglesia ya no alcanza. Habla también de los dones espirituales, y estos son las habilidades extraordinarias dadas por el Espíritu Santo para que cada creyente pueda cumplir una función espiritual dentro del cuerpo que es la iglesia. En estos capítulos se establece que cada creyente le ha sido dada la gracia de Dios a través de algunos de estos dones, pero también se dice que no todos tienen la misma función y usando la analogía del cuerpo la ejemplifica. Así que, una vez más, nos habla de otras doctrinas necesarias de entenderlas para nuestro crecimiento y desarrollo, tal como lo es la fe, que es un medio divino y no humano. Normalmente las personas aluden a la fe como algo que es de origen humano, que el hombre la produce. Bajo ese entendimiento decimos que el hombre podría tener capacidad espiritual para tener fe de manera natural, pero la Biblia nos dice que el hombre está muerto espiritualmente. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe para invocar el nombre del Señor, la fe que nos justifica y la fe que trae la justicia de Dios, como se menciona en todo este capítulo. Pablo nos responde y nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe en el hombre no viene sino hasta que escucha la palabra de Dios. En él se ejerce una iluminación espiritual para que pueda creer. La palabra de Dios es la agencia instrumental del Espíritu Santo para que se produzca la fe que salvará al hombre. También nos enseña que el propósito de todas las cosas es la gloria de Dios. Pablo explica un tema especial acerca de la elección de Israel y la incredulidad de ellos. A pesar de que ellos oían la palabra, no creían. La razón de esto es que Pablo dice que el plan no era que todo el pueblo de Israel creyera, sino un remanente. Luego alude a un remanente en este tiempo, gente escogida por gracia, pero no mejores que los de Israel, ni del mismo Israel, porque de inmediato aclara que pues los que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí, lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Termina este tema diciendo, así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Nos cuesta entender todo esto? Claro, y por eso Pablo expresa, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Al fin, lo que debemos entender, y eso nos debe de satisfacer, es que todo esto es un plan del Señor para ser glorificado. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. También trata en estos capítulos de cómo es que se puede trabajar para la gloria del Señor dentro de la iglesia, y esto es mediante los dones. Los dones son un regalo del amor de Dios para capacitarnos, además de todas las muestras del amor de Dios, dándonos la mayor de todas ellas, que es el Hijo, y la salvación que Él logró en la cruz del Calvario, ahora nos otorga sin merecerlo y sin procurarlo, solo por un acto de pura gracia de Dios, los dones espirituales. Nos deberíamos sentir bendecidos y llenos con estos dones, con los cuales Dios enriquece a su iglesia y la regula. Bajo la perspectiva cesacionista en la cual asumimos, decimos que algunos de estos dones tenían propósitos específicos durante un periodo inicial de la iglesia, mientras la palabra era revelada. Así que hay ciertos dones que ya se cumplieron en su propósito,
como los que llamamos dones milagrosos. La lista que aquí se presenta en Romanos son los que llamamos dones permanentes, y la manera de ejercerlos de acuerdo a las especificaciones divinas están enseguida de la lista. Vea de qué manera tan especial se menciona cómo deberían de llevarse a cabo cada uno de ellos. Mediante estos dones es posible presentarnos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esa es la meta final de todo creyente.